Bienvenidos, estimados alumnos, a la clase de refuerzo de la asignatura de Ciencias Naturales. Mi nombre es Valentina Olivos y soy la profesora de la asignatura. En la clase del día de hoy, primero vamos a recordar algunos elementos que hemos visto durante estas clases y estas guías que hemos realizado. Lo primero que trabajamos es, tú observaste un video de cambios físicos y químicos, y vas a responder qué es un cambio físico, qué significa físico, qué significa que sea químico, en qué se diferencia. Podemos tener un cambio físico en el cual nosotros podemos observar que cambia la forma de la materia, puede cambiar el color de la materia, puede cambiar la textura de la materia, pero no hay un cambio en sí. Por ejemplo, si yo arrugo un papel, si yo tengo, por ejemplo, eh, una hoja de papel o algún elemento, yo, por ejemplo, este yogur, yo lo arrugo, lo aplasto, pero sigue siendo el mismo material. Yo no voy a tener una diferencia en este material, sino que voy a tener el mismo material, pero aplastado o arrugado, o tal vez roto, o tal vez rasgado, o un elemento que ya está en diferentes condiciones. Ahora, si yo realizo un cambio químico, voy a tener una diferencia en los componentes de este elemento. Por ejemplo, si yo quemo algún papel, yo no voy a seguir teniendo un papel, no voy a tener este papel arrugado, sino que yo voy a tener cenizas, voy a tener este humo que va a salir, voy a tener componentes químicos que van a ser liberados. Ahora, aquí debes realizar esta experimentación. Vas a necesitar un fósforo, un papel, un plato, agua. Tú vas a realizar estos cambios físicos y químicos. Tú vas a poder experimentar estos cambios. Y esto te va a ayudar a entender un poquito más cuál es la diferencia entonces entre un cambio físico y un cambio químico. Ahora, en la semana siguiente estuvimos trabajando algunas mezclas, algunas mezclas que se realizaban con componentes caseros, algunas separaciones de mezclas. Vamos a tener, por ejemplo, aquí un jugo, un agua con jugo, y vamos a tener un agua con arroz. Y tú debes analizar estas imágenes, qué diferencias hay, qué similitudes hay, por qué crees que la segunda mezcla se ve así, qué pasará, por qué este arroz, o por ejemplo estos porotos, o el arroz con el agua, por qué no se mezclan. Ahora, posteriormente reunirás los siguientes materiales: un colador, aceite, una cucharadita, arroz, azúcar, agua, jugo. Tal vez la próxima semana yo haga este experimento para que tú puedas observar, y con esos materiales tú debes realizar las siguientes actividades: poner en el vaso, mezclar con el arroz, tratar de separar a través del colador o tamiz, y responder esta tabla de registro para posteriormente concluir lo que tú has eh, experimentado, lo que tú has entendido a través de esta experimentación. En la semana 15 entonces ya comenzamos a trabajar en separaciones de mezcla más a nivel industrial, la destilación, cómo esta destilación va a aportar a ciertos elementos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, los licores destilados, y vamos a tener la destilación del petróleo crudo, que es en la cual nos vamos a basar principalmente en esta guía. Entonces, por ejemplo, los destilados, aquí vamos a tener un video que puedes observar, y debes mencionar qué es el proceso de destilación, cuál es la importancia que tiene la temperatura. Bueno, el proceso de destilación tiene relación con la temperatura de ebullición de los elementos. Para que estos se separen, deben tener diferentes temperaturas en que ellos ebullen o llegan a este hervor. Entonces hay algunos que van a precipitar o se van a, por ejemplo, a evaporar, gracias a este frío que se otorga en esta parte del sistema, estos van a precipitar o se van a condensar en las paredes y van a poder precipitar, y así podemos ir separando los diferentes elementos gracias a el calor.
al uso, entonces tenemos que tener un líquido que sea volátil, que mediante el uso del calor nosotros podemos producir esta evaporación, luego condensarlos y tener un producto. Así es como se producen los alcoholes destilados, por ejemplo. Se separan entonces gracias a la evaporación de este alcohol. El proceso de destilación va a ser un proceso que se descubre en el año 800 después de Cristo. Es un proceso muy antiguo realizado. Es uno de los más antiguos o de las separaciones de mezclas más antiguas que existe. Y aquí te dejo algún dato freak o un sabías qué, en el cual tú puedes observar la importancia de esta destilación, como por ejemplo nosotros ahora podemos separar este petróleo crudo, los aceites, el diésel, el queroseno, la benzina, la gasolina y algunos gases para después tener nosotros en la casa gas licuado, para tener gasolina, para tener este queroseno o la parafina que nosotros llamamos para calefaccionar el hogar, etc. Ahora, en la semana 16 vamos a trabajar de forma más eh, detallada esta guía porque es una de las guías que menos se ha realizado. Entonces, para que tú puedas ir conmigo y puedas ir respondiendo de forma continua o en conjunto conmigo esta guía para que podamos trabajar. Entonces, lo primero que viene es una imagen. Aquí tenemos una niña levantando unas pesas. ¿Qué puedes observar en esta imagen? ¿Qué crees tú que son las fuerzas? ¿Qué estará haciendo esta mujer? ¿Dónde podemos aplicar diversas fuerzas? Y luego viene otra imagen de un hombre empujando una caja. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando la persona empuje la caja? Si lo comparas con la mujer que levanta pesas, ¿cuál de los dos tú crees que podría mover más lejos la caja? Si yo pusiera a esta otra persona aquí, la persona con pesas, en contrario a la persona que tenemos acá, ¿qué ocurriría con esta caja? ¿Se movería la caja? ¿Se mantendría en su lugar? ¿Alguna vez has jugado a tirar la cuerda? Como aquí esta fuerza o este tirar se pone en juego en el fondo cuando tenemos varias personas a un lado o dos compañeros que sean más fuertes al otro o siempre escogemos a la persona que uno ve que es más grande. ¿Qué relación tiene la fuerza entonces con ese tamaño de la persona? ¿Qué relación tiene con la masa muscular de esa persona? Aprendamos lo siguiente, la fuerza va a ser la capacidad física de una persona para realizar un trabajo, un movimiento y puede tener variados efectos en los elementos. Por ejemplo, yo para levantar un celular debo ejercer una fuerza, debo tener entonces un movimiento de mi cuerpo, debo utilizar eh, mi capacidad física para poder levantar este celular. Si bien ustedes me dirán, tía, pero es que eso es liviano. Sí, es liviano, tú lo puedes levantar. No estoy levantando una pesa, pero sí este elemento requirió o requiere de mi capacidad física de que yo lo pueda realizar. No es lo mismo levantar una pesa, pero sí hay una capacidad física, hay ciertos músculos que me ayudaron. Ahora, debes conseguir una bolita para realizar los siguientes elementos. Puedes realizar una con un trocito de papel o con un trozo de, de toalla nova, o si tienes una bolita de plasticina, o si tienes una bolita o una pelota grande, cualquier cosa te sirve que tenga forma de pelota. Entonces, debes rodar la bolita, debes rebotar la bolita, debes sentarte sobre ella, debes tomar la pelota o la bolita, levantarla sobre la cabeza, dejarla caer. Y luego responder este pequeño cuadro que yo te dejo aquí, en donde tú analizarás qué ocurrió con esta pelota. ¿Hubo un cambio de movimiento o de forma de este elemento? Eso quiere decir que tú debes decir, por ejemplo, si yo la aplasto, esta bolita de papel, ¿cambio su forma?
¿Hubo movimiento de esta bolita? Entonces, esta semana el objetivo es retroalimentar contenidos vistos en las guías de aprendizaje de la semana 13 a la 16 a través de una cápsula educativa. Vamos a recordar información, realizaremos algunos ejemplos y revisamos lo aprendido. ¿Cuáles son los objetivos priorizados de ciencias de esta unidad? Primero, investigar experimentalmente y explicar cómo hay sustancias puras, mezclas y cómo podemos separarlas, procedimientos de separación de mezclas que realizamos ahora. Planificar y conducir una actividad experimental para la fuerza gravitacional, de roce, elástica, que es lo que hemos estado realizando con las bolitas, con el ejemplo de la mujer que levanta las pesas, y posteriormente vamos a ver la tectónica de placas. Vamos a ver cómo se producen los sismos, los volcanes, el vulcanismo, la interacción entre estas placas, las placas convergentes, divergentes. Vamos a entender ciertas cosas que este país tan sísmico que es Chile, vamos a poder explicarnos un poco mejor cómo ocurren entonces estos terremotos o cómo la Tierra va cambiando, cómo la Tierra es móvil, cómo esta Tierra tiene un manto que es un manto flexible que va a permitir que haya un movimiento de estas placas. Entonces, como te mencioné anteriormente, tenemos esta caja y a este joven que va a empujarla. Entonces tú debes responder qué ocurrirá cuando la persona empuje la caja, cuál de las dos personas podría correr la caja más lejos, si será la mujer que levanta pesas o será el hombre que está empujándola. Y para retornar tu atención a esta clase, te invito a hacer el siguiente recreo mental. Debes encontrar la diferencia entre estas bicicletas del lado izquierdo y las bicicletas del lado derecho. ¿Ya la encontraste? Muy bien. Es esta bicicleta que va a diferentes partes. Una va hacia un lado y la otra al otro lado. Entonces la fuerza es la capacidad física de realizar un trabajo, un movimiento, que puede tener variados efectos en los elementos. Puede tener un efecto de movimiento, puede tener un efecto de deformación, puede tener un cambio de forma. Entonces, por ejemplo, en la plasticina, si yo la aprieto, yo ejerzo fuerza y yo la aplasto y cambio su forma. Como yo puedo hacer pan, por ejemplo, esta masa que yo tengo, yo necesito hacer fuerza. Si tú te fijas cuando tu mamá amasa, ella está ejerciendo fuerza, está aplicando entonces con sus brazos para tener una mezcla homogénea, que no se vean los componentes y posteriormente separarla en bolitas y aplastarla. Todo eso va teniendo necesidad, es un trabajo de la capacidad física. Esa persona debe tener la capacidad para realizar ese movimiento, para realizar ese cambio en esa materia. Luego vas a realizar esta actividad, entonces, como te dije anteriormente, y vas a responder este cuadro. ¿Qué ocurrió cuando pateaste la pelota? ¿Qué ocurrió cuando rebotaste la pelota? ¿Qué pasó cuando te sentaste en esta pelota? Bueno, si es una pelota más dura, no va a ocurrir muchas cosas, pero si tienes una pelota de fútbol, puedes realizarlo con varias pelotas e ir comparando, por ejemplo, con una pelota más dura, no ocurre tanto a diferencia de una pelota de fútbol, tal vez, que si yo me siento la pelota de fútbol al tener aire adentro, va a tender a cambiar su forma. También tomar la pelota y dejarla caer, eso también te va a mostrar, por ejemplo, si yo tengo una pelota más pesada, una pelota más liviana, vamos a tener cambios también en esta experimentación, de acuerdo a las características de la pelota también. Y para finalizar, vamos a realizar esta escalera de la metacognición. ¿Qué he aprendido hoy? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué ocasiones puedo usarlo? Te invito a analizar estas preguntas. Siempre que realices una clase, analiza estas preguntas. Pregúntate
¿En qué ocasión yo puedo usar la fuerza, por ejemplo? ¿En qué ocasión yo puedo observar la fuerza? ¿Cómo a mí me puede servir, por ejemplo, en vez de estar ejerciendo tanta fuerza, hacer una palanca? O tal vez poner, tal vez si tengo que correr un mueble muy pesado, yo le puedo poner, no sé, una alfombra debajo que me va a permitir tener más agarre de este mueble y ejercer menos fuerza. Y yo voy a poder moverlo sola, por ejemplo. Nos vemos la próxima semana. Te envío un abrazo a la distancia. Espero que estés muy bien, que tengas salud y que estés en tu casa con tu familia. Espero volver a encontrarnos pronto en las clases presenciales o tal vez a través de clases de videollamada. Y cualquier consulta, cualquier pregunta, no dudes en enviarme al correo, al WhatsApp que dejé en el video anterior para que estemos en contacto. Hasta pronto.